Evita el contacto cercano con personas con gripe. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Quédate en casa si presentas síntomas de gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. Si presentas síntomas gripales, llamar al 132 y no te automediques. Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y comparte los diferentes contenidos que ponemos a tu disposición. Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles para el crecer de tu vida espiritual. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacentralmca.org.sb. Vivimos para anunciar que solo Jesucristo salva. Iglesia Central MCA, creados para actuar. Cada uno de ustedes, hermanos, muy bienvenidos. Gracias por conectarse a través de nuestras transmisiones en nuestras redes sociales. Gracias realmente por estar pendiente de cada culto y poder edificarnos todos juntos como un pueblo en Cristo. Así que sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a nuestro estudio del día miércoles, y le invito ahí donde usted está a que pueda acompañarme. Vamos a orar y entregar ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por un miércoles más que nos das. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, Señor, por medio de las redes sociales. Gracias, Padre, porque tú nos has protegido, Señor, de todo mal. Y sabemos, Señor, de que tú tienes el control de todo. Depositamos, Señor, este tiempo en tus manos, que seas tú exaltado, Señor, que tu nombre pueda ser glorificado y exaltado, Padre, por cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu palabra, Señor, también en esta noche, que utiliza a tu siervo, Señor, que trae el mensaje, que podamos ser edificados, Señor, una noche más, un miércoles más, y que podamos ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito, hermano, a que pueda abrir su Biblia. Vamos a leer un salmo muy conocido. Yo sé que es muy conocido por todos ustedes, y es el Salmo 100. Así que acompáñeme. Si usted se lo sabe de memoria, pues acompáñeme a decir. Y si no se lo sabe, pues lo buscamos todos juntos, el Salmo 100. Vamos a leer el Salmo 100. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría.
Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Cantemos con alegría, iglesia, en esta noche. Cantemos a nuestro Dios fiel, a nuestro Dios bueno. Así que le invito ahí donde usted está a que me pueda acompañar a cantar con todo su ser, con toda su voz, con toda su fuerza a nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. Cantamos todos juntos. Alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria. Servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor. Te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad. Tu reino la tierra cubrirá, lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador. Reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria. Servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor. Te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad. Y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor. Te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad. Y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor. Te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad. Y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Amén. A ese Dios que para siempre es su misericordia, a ese Dios bueno, hay que cantar, hermanos, con toda nuestra alegría, con todo nuestro ser, porque Él fue inmolado por cada uno de nosotros. Él es digno de recibir toda la gloria y exaltemos su nombre en esta noche.
Exaltemos, hermanos, a nuestro Rey de Majestad, al Rey de Reyes. Acompáñenme a cantar, hermanos, esta alabanza y cántela con todo su corazón, con toda su fuerza, al único digno de recibir nuestra adoración. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Muchas gracias, Jesús. Amén. Ese es el Cordero inmolado que fue por cada uno de nosotros, inmolado en aquella cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Ese es nuestro Rey de majestad, ese es el Rey de gloria. Le invito a que pueda acompañarme una vez más, a abrir su Biblia
Y vamos a ir al libro de Primera de Pedro. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 5. Dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, hermanos, a ese Dios que nos llama a su gloria eterna, a ese Dios de toda gracia. Cantemos en esta noche, hermanos, y despidamos este tiempo de alabanza, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Cantamos. Es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un gusto, hermanos, poder alabar el nombre del Señor con todos ustedes desde el lugar donde nos están viendo. Y a continuación vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Así es que estemos atentos a lo que Dios tiene preparado en esta noche para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.
Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos acá en contacto a través de este medio, disponiéndonos a tener este tiempo de estudio de la palabra. La verdad es que la palabra es el alimento espiritual para cada una de nuestras vidas. Y así como nosotros nos alimentamos físicamente, nos gusta comer buenas comidas, pues así también debemos anhelar el poder estar en contacto con la palabra. Y qué bueno que lo podemos hacer. Así que en esta noche vamos a seguir con el estudio que estamos llevando de la primera carta del apóstol Pedro. Quiero que usted tenga ahí su Biblia o tenga ahí su dispositivo para poder ver el pasaje. Y así vamos a ir viendo. Si usted ha notado, vamos haciendo un estudio exhaustivo de la palabra. Vamos a ir versículo por versículo, palabra por palabra a veces. Pero la idea es que vayamos sacándole el mayor provecho a la Escritura y que todo esto que el apóstol Pedro escribió para los creyentes del primer siglo y que les fue de grande beneficio. Porque miren, fue tan grande el beneficio y fue tanto el impacto de la palabra de aquellos primeros creyentes que ellos se reprodujeron en otra generación de creyentes, y es así como el Evangelio llegó hasta nosotros. Es que en la medida en que estamos más capacitados en la palabra, somos mejores siervos, mejores siervas, somos obedientes, conocemos la voluntad de Dios, obramos de acuerdo a esa voluntad, y entonces nuestro ministerio, nuestro testimonio es efectivo, es poderoso e impacta en la vida de muchas personas, de gente que está con nosotros y futuras generaciones. Así que es importantísimo el que nosotros estemos estudiando la palabra, que usted esté allá viendo en su casa su texto y vayamos desarrollándolo paso a paso y sacando el mayor beneficio de él. Antes de leer la porción para esta noche, quiero que oremos a nuestro Padre Celestial para que por medio de su Espíritu Él ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a la comprensión de su bendita palabra. Oremos. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre, estamos acercándonos a ti. Estamos llegando al trono de tu gracia en el nombre de Jesús. Y venimos, Padre, a pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra. Que quites de nosotros todo prejuicio, quites de nosotros toda cosa que quizás hayamos asimilado, pero que en realidad no es lo que tú quieres, y estemos abiertos, estemos dispuestos a que sea tu palabra la que vaya moldeando nuestras vidas. Cualquier conocimiento previo que tengamos, que no esté sujeto o no esté sustentado por tu palabra, que pueda ser removido para que nuestras vidas puedan obrar de acuerdo a lo que tú nos enseñas en este santo libro. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta noche en la comprensión de tu consejo, pero sobre todo, Señor, que nos ayude a ponerla en práctica día a día en nuestra vida. Bendice a mis hermanas y mis hermanos que están allá en sus casas y que ellos puedan ser edificados grandemente por tu consejo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos listos para continuar con el aprendizaje de Primera de Pedro. Ya estamos en el capítulo 2, ya hemos avanzado bastante de este capítulo 2. ¿Qué es lo que estudiábamos la semana pasada? Perdón, ¿qué es lo que estudiábamos la semana pasada? Pues la semana pasada estábamos viendo de que el Señor nos decía cuál es nuestra condición acá en esta tierra. Y ahí aprendíamos que nuestra condición en esta tierra es la condición de extranjeros y peregrinos. Lo que nos quería enseñar es que esta no es nuestra casa, que aquí no está nuestra morada eterna, que aquí somos extranjeros. Eso quiere decir que la ciudadanía nuestra está en otro lugar. ¿Y dónde está nuestra ciudadanía? Pues nuestra ciudadanía está en los cielos, es lo que hemos aprendido, es lo que nos enseña la palabra, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Pero además de eso dice que somos también peregrinos, o sea, que vamos de paso. Nuestra estadía acá será una estadía corta, cortísima. Comparada con la eternidad, nuestra estadía acá es sumamente corta. Entonces de eso tenemos que estar conscientes. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos conscientes de que vamos de paso,
entonces nosotros vamos a enfocarnos más a aquel lugar donde está nuestra morada eterna. Vamos a vivir pensando en que vamos hacia esa morada eterna. Quiere decir que cuando se llegue el momento de que Dios nos llame a vivir a esa morada, vamos a estar preparados y vamos a asimilar con gozo esa situación, porque sabemos que vamos a un mejor lugar. Vamos a un lugar donde ahí un montón de situaciones adversas, negativas que pasamos acá, ahí no las vamos a vivir. Entonces, debemos de estar conscientes de ello. Además, el estar conscientes de que vamos de paso, eso también nos debe de ayudar a algo. Y es que nosotros, como el Señor Jesús lo dijo, la inversión de nuestra vida no va a ser solamente para hacer cosas acá, para poner acá nuestro asiento, nuestro fundamento acá. No, la inversión de nuestra vida va a ser invertir en el reino de Dios, en el reino eterno de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos, debe ser en función del reino eterno de Dios. Porque nosotros aquí vamos de paso, somos peregrinos. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Entonces, como peregrinos, como extranjeros que somos, mientras estemos acá en esta tierra, en este cuerpo, en esta carne, que todavía permanece esa naturaleza pecaminosa, se nos hacía el llamamiento para abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, de que debemos de tener un gran cuidado. Los años que nosotros vivamos acá, debemos de tener un gran cuidado de que esa naturaleza espiritual que se ha implantado cuando creímos en Cristo, esa naturaleza es la que debe de prevalecer. Y la naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa que también está en nosotros, esa debe de menguar, para que de esa manera nosotros prioricemos las cosas espirituales. De esa manera nosotros le demos prioridad a las cosas de Dios antes que a las cosas terrenas. Si nosotros obramos así, dice Pedro, entonces nosotros vamos a mantener una buena conducta. Y aquellos, fíjense, aquellos que hablaban mal de los creyentes del primer siglo, que se inventaban una serie de cosas de ellos, al ver su buena conducta, entonces iban a glorificar a Dios en el día de la visitación. Ya veíamos que eso del día de la visitación podía ser dos cosas. Una es que estas personas un día abrieran su corazón a Cristo, Cristo viniera y les visitara, transformando su vida, o se refería allá cuando Jesucristo regresara a traer su iglesia. Pero en ambas cosas, lo que se quiere enfatizar es de que debemos de tener un buen testimonio. Para aquellos que hablan mal, decía Pedro, de ustedes, miren, glorifiquen a Dios. Y una de las cosas de las cuales se hablaba mal, mencionamos algunas. Por ejemplo, se decía de que los creyentes eran inmorales, que los creyentes eran ateos, que los creyentes eran politeístas, o sea, los dos extremos se decía que eran. Y también se decían que eran personas que eran rebeldes contra el Estado. ¿Y por qué decían que eran rebeldes? Bueno, porque los creyentes se negaban a reconocer a César como su Señor. Y entonces, como todo mundo reconocía a César como el Señor y hacían una confesión de que César era su Señor y los creyentes no, entonces decían, mire, estos son rebeldes y por lo tanto no deberían de estar acá. Ahora, partiendo de eso, ya en el pasaje que vamos a estudiar en esta noche, vamos a ver de que Pedro va a enseñar algo importantísimo para la vida de todos los creyentes. Y es que él va a enseñar de que debemos nosotros como creyentes estar sujetos a las autoridades. Y eso es lo que vamos a ver acá en esta noche. Así es de que ahí en su Biblia estamos en el capítulo 2 y vamos a ir al versículo 13. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 13. Mire lo que dice ahí. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto
para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eso es lo que se nos está diciendo acá en esta noche. Vamos a analizar estos versículos. Mire, comienza el versículo 13, dice, por causa del Señor. O sea, y el Señor, la mayoría de comentaristas está de acuerdo en que se refiere al Señor Jesucristo. Dice, por causa del Señor. Y esto puede decir dos cosas. O sea, que ya por el ejemplo, el modelo que Jesús nos dio de sometimiento a las autoridades, nosotros debemos de hacer lo mismo. Pero también puede ser de otro sentido la interpretación. Y por causa del Señor es que por la causa del Evangelio de Cristo, nosotros debemos de someternos a las autoridades. Acá en este pasaje, en estos versículos y los que siguen, que no los leímos, pero que va la misma idea del sometimiento a la autoridad, Pedro va a hablar de someterse a 3 tipos de autoridades. Hoy vamos a estudiar acerca del sometimiento a la autoridad o de los gobernadores, de los que presiden en un país, en un estado. Más adelante, y lo vamos a ver si Dios permite, en las otras reuniones que tengamos, va a hablar acerca del sometimiento de los esclavos, de los siervos a sus amos. Y después va a hablar del sometimiento de la esposa al esposo. O sea, Pedro nos va a presentar, tratando el tema del sometimiento a la autoridad, nos va a presentar 3 ejemplos. O sea, sometimiento al Estado, sometimiento a los amos y sometimiento al esposo. Ahora, el concepto es más amplio, porque el concepto lo que quiere decirnos es que debe haber un sometimiento a todos aquellos que están en un rango superior a nosotros. Esto es importante que nosotros lo conozcamos y que nosotros lo practiquemos. Porque según el apóstol Pedro y según el Señor Jesús, porque él manejaba también este mismo concepto, lo mismo hace el apóstol Pablo, o sea que es el consejo de Dios, es de que aquellos que estamos en un nivel bajo autoridad, debemos de ser obedientes a la autoridad. Y repito, él nos presenta 3 ejemplos, pero hay más. O sea, en todo lugar, en toda situación donde nosotros tengamos a alguien que está arriba de nosotros, nosotros debemos de prestarle obediencia, sumisión, respeto. Eso es lo que se quiere decir. Hermanos, esto es importantísimo, porque de esto depende la armonía en los diferentes lugares donde nosotros nos movemos. Si nosotros reconocemos la autoridad y vivimos de acuerdo a esa autoridad, obedeciéndola, eso genera armonía en nuestras relaciones. A nivel de iglesia, nosotros podemos hablar que aunque acá no se toca el tema, pero está implícito porque ya les digo, el principio es para toda relación donde haya una autoridad. A nivel de iglesia, esto debe ser también así. O sea, en la iglesia se estructura a través de un organismo, un organigrama, donde ahí hay personas que están dirigiendo, por ejemplo, nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene una estructura organizativa, la cual debe de funcionar tal como ha sido establecido. Y nosotros como estructura organizativa tenemos, como iglesia local, tenemos algo arriba de nosotros, que es lo que es el comité directivo. Y arriba del comité directivo está, bueno, la asamblea de todas las iglesias centroamericanas, pero sobre todo eso está Dios. Porque el jefe supremo de todo es Dios. Él es el jefe supremo. Y entonces nosotros como institución, nosotros estamos organizados así. Dios, la asamblea, donde están los representantes de todas las iglesias en el país, luego el comité directivo, luego vienen las iglesias locales y ahí está el consistorio o equipo ministerial. Y este equipo ministerial está organizado donde allí nosotros somos 9 los que formamos y allí pues hay alguien que lidera eso. Hay alguien que preside ese grupo de personas y ese es el pastor. Él es el que preside a ese grupo. Y todos trabajamos en conjunto, trabajamos en armonía, siguiendo una línea. Pero a quien Dios ha puesto ahí para que pueda dirigir es el pastor. Luego vienen los ministerios.
Y en los ministerios, ahí hay coordinadores de ministerios, y los ministerios a veces entre ellos tienen otros coordinadores, por ejemplo, los diáconos, que son bastantes, entonces tienen toda una estructura. Pero si nos damos cuenta, siempre hay alguien arriba. Y entonces a esa persona que está arriba se le debe de obedecer, se le debe de respetar. Ahora, ya vamos a ver las razones del por qué. Ya vamos a ver las razones del por qué. Entonces dice acá, dice, amados, yo, por causa del Señor, de verso 13, someteos a toda institución humana. Someteos a toda institución humana. O sea, mire, aquí dice a toda. Claro, voy a poner 3 ejemplos, ya lo dije. Que es los gobernantes, que con ellos va a comenzar, pero luego va a comenzar a seguir con los siervos y los amos, y luego con la esposa y el esposo. Pero el concepto dice es a toda institución humana. O sea, a cualquier institución donde haya alguien que está dirigiendo, dice, usted tiene que someterse. Ahora, ¿eso por qué? Por causa del Señor, ya lo vimos. Porque el Señor se sometió. Mire, el Señor bien pudo. Él era todopoderoso. Y él bien pudo haber mandado un rayo a Pilato, el gobernador allá de Judea. Él bien pudo haberlo hecho, pero no. Él se sometió porque era la autoridad. No una buena autoridad, por cierto. No era una buena autoridad. Pero eso no hacía de que el Señor no se sometiera. Y entonces, por causa del Señor o por la causa de la obra de Dios, para dar un buen testimonio, debe haber un sometimiento. Yo sé que a veces esto causa un poco de malestar, pero eso es debido a que en nosotros todavía hay ciertos residuos, hay de rebeldía, hay unos más que en otros, pero eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y entonces dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Y miren, acaba de decir, ya sea al rey como a superior. El rey se refiere pues al César, al emperador romano, que era el que gobernaba todo ese imperio vasto que existía en aquella época. Y el César era el que gobernaba, el que tenía el control de todo eso. Y entonces dice, ya sea al rey, o sea, al emperador, pero también dice, y a los gobernadores, o sea, aquellas personas que el César, el emperador, había delegado en las diferentes provincias para que ellos administraran aquellos lugares que se les había dado a su cargo. Entonces dice Pedro, a estas personas hay que someterse a ellos. ¿Cómo dice? Por él enviados, o sea, enviados por el rey. El rey los ha puesto en estos lugares a los gobernadores para que ellos ejerzan una función. Ahora, alguien podrá estar pensando, y yo creo que es válido el que pensemos así, y entiendo, pero mire, ¿y si ese rey no actúa bien? Si ese rey no se porta bien, entonces debemos nosotros siempre guardarle respeto, debemos siempre atender su autoridad. Mire, la verdad es que hay una excepción a la regla, y esa excepción nosotros la encontramos allá en el libro de los Hechos. Y es cuando, por ejemplo, las autoridades religiosas llaman al apóstol Pedro, después de él estar predicando, y el apóstol Pedro está predicando, ha sanado a una persona enferma, y entonces lo llaman y las autoridades le dicen de que ya deje de predicar en el nombre de Jesús. Y Pedro, él da una respuesta que también es un principio que permanece a través del tiempo. Y lo que Pedro dice, mire, juzguen ustedes. Sí, juzguen ustedes. Sí, debemos nosotros obedecer al hombre u obedecer a Dios. Lo que está diciendo es de que en aquellas cosas en que el hombre contradiga los dictámenes de Dios, hay que obedecer a Dios. Si alguna de las acciones del gobernante se apartan de la voluntad de Dios, entonces no hay que hacerle caso. Pero no es porque este gobernante tenga este defecto, tenga este otro, no. La excepción es en que incumpla leyes, directrices específicas que Dios haya dado y que el gobernante las esté violando. En ese caso se dice de que hay que obedecer antes a Dios. De lo contrario, dice, hay que
obedecer a la autoridad. Fíjense que los césares de aquella época, cuando la iglesia se inicia, ellos persiguieron a la iglesia. Ellos perseguían a la iglesia. Y la iglesia fue muy sumisa a las autoridades. En lo único que la iglesia no obedeció a las autoridades es cuando le exigían, le pedían que negaran su fidelidad a Cristo Jesús y declararan a César como su Dios. Esa fue la única situación en donde la iglesia se rebeló. ¿Por qué? Porque lo que le estaban pidiendo era de que negaran a Jesús, negaran que Jesús era su Señor y reconocieran a César como Dios. Y dicen, no, hasta ahí ya no, porque tenemos un solo Dios. Esa era la única excepción y lo que encontramos nosotros acá en la historia de que la iglesia al inicio, en eso sí se rebeló, porque se les estaba pidiendo que negaran su fidelidad a Cristo Jesús. Fruto de ello es que muchos creyentes, muchos creyentes, fueron martirizados por mantenerse fieles a Dios. Ahí sí se rebelaron. Pero por lo demás, los césares, a través de la historia hay escrito de que eran personas inmorales, que eran personas que cometían una serie de cosas de verdad hasta aborrecibles. Pero eso no era motivo para que no se le obedeciera. La iglesia, por el único motivo que se negó a obedecerle, era cuando se le pedía negar su fe. Podemos pensar nosotros en la actualidad ciertas cosas donde tenemos que ser nosotros fieles a Dios antes que algunas cosas que la autoridad podría decretar. Por ejemplo, si en algún momento se decretara acá en nuestro país que se permite el aborto, yo creo que los médicos, si alguna vez a un médico cristiano le quieren obligar a practicar el aborto, tiene que negarse. ¿Por qué? Porque la vida es el valor más importante. La vida es importantísima y la vida solo Dios tiene la facultad de quitarla. Entonces, si se llegara a dar por eso y que digan, mire, todos los médicos tienen que practicar el aborto si alguien se lo solicita, un médico cristiano tendría que negarse, porque esa directriz está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría con nosotros, por ejemplo? Lo que ministramos, las cosas espirituales, y aquí se aprobara de que se tiene que es valedero el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y dijeran, mire, los tienen que casar los abogados, pero también aquellos pastores, aquellos que son líderes de iglesia, también tienes que darle la bendición. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Si la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entonces ahí tendríamos nosotros que decir, no podemos hacerlo. No podemos nosotros bendecir una unión que no está avalada por Dios. Entonces, esas son circunstancias en las cuales sí podemos negarnos, porque la palabra de Dios explícitamente nos dice qué es lo que se tiene que hacer. Y si se nos pide que hagamos lo contrario, entonces no lo vamos a hacer. Pero por lo demás, estamos llamados a obedecer a las autoridades. Ahora, aquí se nos va a poner a algunas consideraciones, porque dice que estas personas que están en eminencia, hago un paréntesis, allá en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1, allá se nos dice de que lo que nosotros como creyentes debemos de hacer con respecto a nuestros gobernantes no es desobedecerlos, no es rebelarnos, no es saltarnos la tranca, sino que lo que tenemos que hacer, dice, es orar por ellos. Puede ser que el gobernante de turno no esté actuando de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No rebelarnos, sino que nuestra responsabilidad es orar por ellos. Fíjense que en este tiempo las autoridades no es como en la época actual, que hay una elección, no, en qué época eran impuestos. A veces era por cuestión de familia. Estaba el papá, se moría, quedaba el hijo y ahí iba toda la dinastía. Ahora hay otras posibilidades, y una posibilidad es que si un gobernante no gusta, pues entonces, después que termina su periodo, pues la gente de una manera sabia
pues dice, no, mire, estos que estuvieron gobernantes, gobernando no lo hicieron bien, así que cambiemos, tenemos esa facultad. Pero esa es la forma. Ahora ya la rebelión no es válida, sino que se nos llama a orar por ellos para que Dios les dé sabiduría y puedan gobernar de una buena manera. Entonces dice que debe haber un sometimiento a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Lo que Pedro está diciendo es que estas personas están puestas ahí para poder controlar el mal. Y también, dice, están ahí para poder alabar o poner como ejemplo a aquellos que hacen el bien. Entonces, la función de las autoridades es controlar el mal, castigar el mal. Pablo va a decirte que por eso dice que el gobernante tiene la espada para poder castigar el mal. Y entonces para eso es. Entonces el gobernante tiene una función y la función es mantener el orden dentro de la sociedad. Y un gobernante sabio, él trata de mantener el orden, de hacer justicia para que el pueblo viva en paz. Y también aquellos que hacen el bien, pues favorecerlos también. Aquellos que hacen el bien. Entonces, la idea del por qué debe haber obediencia a las autoridades es porque estas personas, Dios ha permitido que estén ahí para que mantengan el orden. Y eso lo vamos a ver, el orden empresarial, cuando veamos ya posiblemente la otra semana, relación amos y siervos, y también cuando veamos en la familia, el ejemplo que da de familia, esa persona que se ha puesto ahí en autoridad es para que mantenga el orden, para que las cosas caminen de buena manera. Entonces, para eso están ahí. Ya los gobernadores, por haber enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que cuando el creyente obra bien, aquellos insensatos, aquellos que sin saber en qué consiste el cristianismo, en qué consiste la fe, aquellos hablaban mal de los creyentes, cuando los creyentes eran obedientes, las autoridades dicen, mire, eso les iba a tapar la boca. Ya no iban a tener motivos para hablar. Entonces dice, por eso es de que debemos de ser obedientes a todas las autoridades. Ahora, los creyentes pueden decir, pero mire, bueno, Pedro, pero si nosotros hemos sido llamados a libertad, ¿y por qué vamos a estar sujetos a una autoridad si hemos sido llamados a ser libres? Porque el Evangelio nos hace libres, ¿o no? Entonces algunos pueden argumentar, mire, entonces, si somos llamados a ser libres, ¿por qué vamos a tener a alguien encima de nosotros? Solo obedecemos a Dios nada más, y a nadie más. Hay gente que así piensa, yo solo obedezco a Dios, si otro autoridad no lo obedezco. No, ese es un error. Mire, dice acá Pedro en el verso 16, como libres, sí, es cierto, somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo. Mis hermanos, la libertad cristiana es una realidad. Nosotros somos libres. ¿Pero libres para qué? Somos libres del pecado. Y ahora libres del pecado, somos libres nosotros para adorar y servir a nuestro Dios. Esa es la libertad. Hemos sido liberados de la garra del pecado y ahora como libres nosotros estamos en esa condición para alabar y servir a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Esa es la libertad. No estamos hablando de libertinaje. Pablo lo va a decir, que no usemos la libertad como ocasión para el pecado. No, no es eso. Hemos sido liberados del pecado para poder dedicarnos completamente a nuestro Dios Todopoderoso. Así que la libertad la tenemos, pero no para el libertinaje. El verso 17 termina con estas palabras muy bonitas, en donde dice, honrad a todos. Miren, honrad a todos. Lo que está diciendo es de que estemos bajo sujeción de todos. De todos. Someteos los unos a los otros, dice la palabra.
O sea, yo debo de someterme a usted y usted debe someterme. O sea, eso del sometimiento es general. Debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo debo de ver a toda persona, a todo creyente como superior a mí mismo. Por eso dice, someteos a todos. O sea, reconocer la autoridad. Todos estamos bajo autoridad. La autoridad de la mamá, la autoridad del papá, la autoridad de los maestros. Siempre hay una autoridad sobre nosotros. Y dice de que debemos de honrar a todos. Amad a los hermanos. Debemos amarnos como hermanos en Cristo. Debemos respetarnos. Y ese respeto entre nosotros debe estar abonado, debe estar enriquecido por el amor que nos tenemos como hijos de Dios. Y es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos que amarnos. Debemos de respetarnos todos, a todo ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios, debemos de respetarle. Y entre nosotros los creyentes debemos de amarnos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. A Dios hay que temerle, a Dios hay que reverenciarle. Fíjense cómo dice acá. No dice que a las demás personas hay que reverenciarlas. No dice que a los hermanos en la fe hay que reverenciarlos. Al único que hay que reverenciar, desde el que hay que temer, es a Dios. A Él le debemos de dar devoción. A Él le debemos de entregar todo nuestro ser, reconocerle, doblar nuestras rodillas delante de Él. A Él debemos respetarle, a Él debemos amarle, a Él debemos reverenciarle a Dios. Y luego dice, honrad al rey, otra vez, tener respeto a los que están en eminencia. Mis hermanos, si nosotros tomamos en cuenta estas directrices, eso va a ayudar grandemente a que mantengamos una buena relación y pueda haber armonía dentro de nuestra sociedad. Nosotros, todos, siempre estamos bajo alguien. Y quizás aquella persona que tiene el poder más grande en la tierra, siempre está bajo la autoridad de Dios. Pero siempre estamos bajo una autoridad. Y eso debemos de reconocerlo. Y aquí el llamamiento que se nos hace es a reconocer esa autoridad y a obedecerla. Y le dice Pedro a los hermanos, si ustedes obran así, van a ser de buen testimonio. Y aquellos que hablan cosas tontas de ustedes, ellos van a rectificar y se van a dar cuenta y van a decir, no hombre, si estos creyentes se comportan bien, mire cómo respetan a la autoridad, cómo respetan las leyes, cómo hacen caso a las normativas. Y entonces eso les iba a dar a ellos una posición, también a los creyentes, de respeto ante la sociedad. Hermanos, estamos llamados a eso, al respeto. Y si sobre usted hay alguien, respétele. Puede ser que en algún momento usted llegue a ocupar esa posición y va a querer que le respeten. Pero si usted no ha respetado, entonces no va a tener la autoridad moral. Así que hoy usted es hija, respete a sus papás, porque un día va a ser usted madre y va a querer el respeto de sus hijos, ¿verdad? Hoy usted es alumna o alumno, respete a sus maestros, porque puede ser que un día usted estudie la carrera, la profesión de la docencia, va a ser maestro o maestra y va a querer que sus alumnos lo respeten. Así funciona esto. Así es de que, mis hermanos, que Dios nos ayude a respetar. Que Dios nos ayude a respetar en este caso a las autoridades que Dios ha puesto para que nos gobiernen. Oremos por ellos. Especialmente hoy que estamos viviendo acá en nuestro país, las autoridades tienen que tomar decisiones muy serias, decisiones de verdad importantes. Oremos para que Dios les dé mucha sabiduría. Que Dios nos bendiga y podamos seguir adelante adorando a nuestro Señor. Recuerde, no se olvide de sintonizar los diferentes programas, digamos así, que como iglesia les estamos llegando. Recuerde que el día lunes es la oración, miércoles el estudio bíblico, el viernes el culto de jóvenes y el domingo a las 9 nuestro culto devocional. Así que si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga a todos.